Si sueñas con una televisión con sistema Ambilight, ese que reproduce los colores de la pantalla en la pared trasera del televisor, puedes hacerlo ya con este nuevo producto de Nanolift que además se sincroniza con otros productos de la marca para conseguir un ambiente único cuando disfrutes de tus películas y series favoritas. Has visto la imagen del principio de este vídeo en la que lo que se veía en la pantalla del televisor se reflejaba en la pared trasera mediante luces. Eso es lo que se conoce popularmente como sistema Ambilight y eso puedes conseguirlo en cualquier televisor gracias a este nuevo Nanolift 4D que vamos a analizar en este vídeo. Y vamos a empezar viendo primero qué es lo que se nos incluye en la caja. Tenemos una pequeña bolsita de papel en la que vemos unos adhesivos que utilizaremos para fijar la tira LED a nuestro televisor. Y aquí tenemos este gran rollo de plástico en el que tenemos la tira LED. Tiene una longitud grande porque este kit está pensado para televisiones de hasta 65 pulgadas. Si tienes una televisión de mayor tamaño, no te preocupes, porque hay otro kit que permite colocarse en televisiones de hasta 85 pulgadas. Una auténtica barbaridad. Aquí vemos el cable de la tira LED, que luego veremos cómo tenemos que conectar al controlador. Y aquí veis la tira LED con este adhesivo en la parte trasera para fijarlo a nuestro televisor. Es una tira LED convencional en color negro para adaptarse bien a la parte trasera de nuestro televisor y que tiene unas zonas en las que podemos cortarla para adaptarla a la longitud de nuestra televisión. Es importante que cortéis solamente en las zonas que está habilitado para ello y que están identificadas con un icono de unas tijeras. Aquí las veis entre justo las dos conexiones metálicas. Ahí es donde podéis recortar esta tira LED para adaptarla a vuestro televisor. Aparte de la tira LED necesitamos más accesorios, como es obvio, y tenemos estas piezas con forma de esquina. Son piezas que colocaremos en nuestro televisor y que nos van a facilitar mucho la instalación de la tira LED en la parte trasera del televisor. Vienen 4 piezas, yo he utilizado solamente 3, pero dependiendo de tu televisor, de tu configuración, puede que necesites las 4. Este es el controlador que tiene unos controles físicos para manejar el funcionamiento de la tira LED, aunque realmente no son necesarios porque lo vas a hacer todo a través de tu móvil. Tiene un puerto USB, un USB-C y un puerto para el adaptador de corriente, además del código QR para añadirlo a nuestra red de HomeKit. Luego tenemos un soporte que se parece mucho a los soportes de las webcam para colocar encima del monitor. Pues básicamente es eso, es un soporte para la cámara de este sistema, un soporte que se coloca fácilmente en la parte superior de nuestro televisor. Tenemos el adaptador de corriente, que es bastante convencional, y aquí tenemos la cámara que se encargará de captar la imagen que hay en la pantalla de nuestra televisión. Cámara que viene con una tapa, por si queremos taparla, para cuidar de nuestra privacidad. Es una cámara que no graba nada, que no captura ningún tipo de imagen, que no la manda a ningún servidor, pero si eres de los que desconfía con esta tapa, puedes estar tranquilo. Bueno, pues vamos con el proceso de instalación en nuestra televisión y tenemos que empezar colocando las piezas con forma de esquina que debemos colocar en las esquinas de la parte trasera de nuestra televisión. Para ello, haremos uso de estas piezas adhesivas que estaban incluidas en el sobre de papel del principio del vídeo, cuando iniciábamos el unboxing de este Nanolift 4D. Fijamos los adhesivos en las piezas, 2 adhesivos por cada una de ellas. Lo hacemos con cuidado, que es bastante sencillo. Hay que hacerlo de forma cuidadosa para que no sobresalga el adhesivo y no quede feo cuando lo instalamos en nuestra televisión. Y una vez hecho eso, procedemos a colocar las piezas de esquina en las esquinas de nuestro televisor. Es importante que la superficie donde las vamos a pegar esté limpia y sea una superficie lisa, plana, para que adhiera bien. El adhesivo es bastante bueno, las tiras no se caen y la fijación es muy sencilla. Simplemente tenemos que hacerlo con un poquito de delicadeza y punto. Colocamos las esquinas que creamos que son necesarias y ya podemos proceder a instalar la tira LED. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es quitar el adhesivo, quitar este protector rojo que protege el adhesivo de la tira LED. Lo retiramos y lo vamos pegando poco a poco en la parte trasera de nuestra televisión.
Elegid una superficie lisa, regular, plana y fijaos qué fácil vamos a hacer el giro en las esquinas gracias a estas piezas que hemos colocado al principio. Si habéis colocado alguna tira LED convencional que no está preparada para el televisor, sabéis que estas esquinas son un auténtico martirio para que quede bien y no se despegue. Bueno, pues con estas piezas esquineras lo vamos a hacer de forma muy sencilla. La tira LED va a quedar perfectamente pegada y vamos a conseguir un resultado fantástico. Pues ya hemos cubierto toda la parte trasera de nuestro televisor y ahora lo que nos queda es recortar la tira para que quede perfectamente ajustada a su longitud y lo vamos a hacer por esa parte que estaba indicada que os enseñaba al principio. Tenemos muchas partes en las que podemos cortar la tira, así que no vas a tener ningún problema para adaptarla perfectamente a la longitud de tu televisión. Ya digo, este kit de inicio que estamos viendo en este vídeo es de hasta 65 pulgadas, pero lo puedes encontrar de hasta 85. Ahora vamos a unir la tira LED al controlador y para ello vamos a hacerlo a través del cable que hay en uno de los extremos de la tira y lo conectamos al puerto USB-C que hay en este controlador. Podemos fijar el controlador a la parte trasera de nuestro televisor utilizando una de las piezas adhesivas o podemos colocarlo encima de la mesa del televisor o dentro de algún estante. El cable es bastante largo, así que podéis hacerlo sin ningún problema. No funciona con infrarrojos, no tiene que estar con ningún mando a distancia porque se conecta a tu red Wi-Fi, así que puedes colocarlo donde quieras. Y por último lo que vamos a hacer es proporcionarle energía y para ello vamos a conectar el adaptador de corriente que también tiene un cable bastante largo, así que no vais a tener ningún problema para llegar hasta el enchufe más cercano. Bueno, pues ya hemos acabado con la instalación de nuestro televisor y ahora lo que tenemos que hacer es colocar la cámara que se va a encargar de captar las imágenes de la pantalla para que las luces simulen los colores. Vamos a probar este soporte que está diseñado para la parte superior de nuestro televisor. Es como una webcam, pero que enfoca directamente a la pantalla de nuestro televisor. Es la opción que Nanoleaf recomienda, pero si no te gusta cómo queda, porque lo ves un poquito aparatoso, siempre puedes colocarlo en la base, que es lo que yo he hecho y que funciona también perfectamente. Ya lo tenemos todo hecho y ahora lo que nos queda es añadirlo a nuestra red HomeKit. Vamos a utilizar el procedimiento clásico, escaneando el código QR que tenemos en el manual de instrucciones. Sí que también está en el controlador, así que no te preocupes porque no lo vas a perder. Añadimos la luz a la aplicación de Nanoleaf, le especificamos en qué habitación lo vamos a colocar, le ponemos el nombre que deseemos o dejamos el que viene por defecto, Nanoleaf 4D, y ahora se nos sugieren pues automatizaciones, ambientes. Vamos a seguir con el proceso de configuración. Lo primero que tenemos que decirle es dónde hemos colocado la cámara, o en la parte superior o en la parte inferior. Una vez hecho eso, nos pedirá que calibremos las esquinas. Es un procedimiento muy sencillo en el que tenemos que elegir la esquina que queremos calibrar. Si está bien, la dejamos como tal y seguimos a la siguiente esquina. Si tenemos que moverla, utilizaremos esa rueda que hay en la parte inferior para ajustar la luz para que las esquinas queden perfectamente calibradas y el reflejo de la luz en la pared simule lo mejor posible a lo que está ocurriendo en pantalla. Fijaos cómo moviendo la rueda la luz verde va cambiando de posición y puedo ajustar esta luz hasta que se refleja perfectamente en la esquina inferior izquierda del televisor, como estáis viendo en la imagen del vídeo. Y una vez que hemos calibrado las esquinas, ahora lo que tenemos que hacer es especificarle a la aplicación qué zona de la que capta la cámara es la que queremos que se refleje en las luces. Tenemos que decirle dónde está la pantalla de nuestro televisor. Aquí veis una imagen de lo que captura la cámara que hay en la mesa. Ya veis que es una captura de una cámara que está situada bajo el televisor. Movemos las esquinas hasta que lleguen a las esquinas de la pantalla del televisor, lo dejamos todo perfectamente configurado. Ya veis cómo a medida que muevo el dedo, esta pequeña lupa me muestra con más detalle dónde estoy colocando y lo que tenemos que hacer es colocarlo justo en el borde de la pantalla de nuestro televisor para que así capture la imagen correcta. Le damos a confirmar y el proceso de configuración ya está terminado. Pues una vez que está todo instalado y todo configurado, vamos a ver cómo funciona este Nanoleaf 4D. Aquí veis en la pared posterior cómo se reflejan los colores que hay en pantalla, gracias a la tira LED que hay en la parte trasera. Una tira LED que permite 10 zonas de color por
cada metro, o sea, cada 10 centímetros puede reflejar un color distinto. Tenemos diferentes opciones, tenemos un modo 1D en el que solamente hay un color, un modo 2D en el que hay más colores, un modo 3D en el que se aumenta el número de colores que están presentes de forma simultánea y para mí el modo que más me gusta, que es el modo 4D, que es el que refleja de forma más fiel qué es lo que está ocurriendo en pantalla. Además de modificar estos diferentes modos, también podemos modificar la intensidad de los colores. Tenemos un modo un poquito más apagado, más tenue, un modo vívido y un modo personalizado en el que nosotros podemos establecer el brillo, el contraste y la intensidad de los colores. Yo personalmente me quedo con el modo vívido. Ya veis que el resultado es muy bueno. Se consigue un resultado fantástico que podemos todavía mejorar aún más si tenemos dispositivos de la nueva gama Essential, porque podemos configurarlos desde la propia aplicación para que también participen de este modo Ambilight y reflejen también los colores en función de dónde están colocados. Para ello, desde la propia aplicación le decimos dónde están los productos colocados, incluso a qué altura están colocados, y podéis ver cómo se coordinan la tira LED, la bombilla y el Nanolith 4D para mostrar los colores que hay en pantalla. Y no te olvides que además de este sistema Ambilight se trata de una tira LED, así que al ser compatible con HomeKit puedes utilizarlo como un sistema de iluminación convencional, añadirlo a tus ambientes, a tus automatizaciones y disfrutar de ella como si fuera una luz más. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.